Ah, la política, uno de esos 4 temas que jamás debes tocar con tu familia. Ya saben, como la religión, el fútbol y los terrenos de la abuela y a quién se le van a quedar. Con la diferencia de que la política sí decide el futuro inmediato de tu país. Una de las cosas más importantes que deberías saber siempre es la política. Debes estar informado de la política para poder votar correctamente en las elecciones de tu país. Pero el problema empieza cuando ya no solo estás informado, sino que te empiezas a fanatizar con uno de los lados de la política. Esto pasa muy seguido. Tanto en la derecha como en la izquierda existen personas que simplemente son fanáticas de un lado y se aferran a ese sin importar lo que pase. Por eso puedes encontrar a personas de derecha alabando a personas que son abiertamente racistas y a personas de izquierda alabando a dictadores comunistas. Y es que en el momento en que te fanatizas de un lado ya no piensas en nada, simplemente decides defender ese lado con capa y espada porque tú perteneces a ese lugar. Ese tipo de personas ya no debaten sus ideas, ni siquiera ven el lado bueno del otro bando, simplemente quieren decir que su lado es mejor y defienden cualquier idea que provenga de su propio bando, aun cuando esa idea es terrible. Y ha pasado más de una vez. Digo, ¿cuántas veces no vimos a influencers de izquierda yendo a visitar a Nicolás Maduro para blanquear su dictadura? O influencers de derecha alabando todo lo que hace Milei, Bukele y Donald Trump. Y antes de que alguien se ataque, la razón por la que mencioné a Bukele es porque este es un caso especial. Verán, cuando Nayib Bukele tomó la presidencia de El Salvador por primera vez el 1 de junio de 2019, el país era el más violento del mundo, con una tasa de 38.18 homicidios por cada 100,000 habitantes, siendo considerado el país más violento del mundo. Inmediatamente después de tomar la presidencia inició con el periodo de excepción. En este periodo Bukele mandó a construir el Secot, una de las cárceles más grandes de toda Latinoamérica, arrestando a más de 40,000 pandilleros, logrando la increíble hazaña de hacer que El Salvador pasara de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los países más seguros de América Latina. Pero ¿qué creen que pasó? Mucha gente de izquierda empezó a atacar a Nayib Bukele porque lo consideraban un monstruo al violar los derechos humanos de los pandilleros, sin tomar en cuenta la gran ayuda que fue Bukele para los salvadoreños que estaban cansados y hartos de la violencia, siendo incapaces de ver el gran bien que hacía porque era de derechas y estaba en contra de su ideología que era de izquierda, prefiriendo hacer ruido abogando por los derechos humanos de los pandilleros que de los pobres inocentes salvadoreños que vivieron un martirio a manos de los pandilleros. Y es que esta no es la primera vez que un bando con una ideología contraria a la del político gobernando trata de disminuir sus logros. Y es que lo mismo sucedió con Thomas Sankara en Burkina Faso. De hecho, cuando Thomas Sankara toma la presidencia ni siquiera se llamaba Burkina Faso, se llamaba República del Alto Volta, una colonia francesa que prácticamente no tenía ningún recurso, debido a que la explotación de estos recursos únicamente era permitida para Francia, ya que ellos no tenían derecho a utilizar sus propios recursos naturales. Al ver esto, Thomas Sankara iniciaría una serie de reformas que llevarían al país a su mayor modernización en la historia, llevando la alfabetización a grados que nunca se habían visto en Burkina Faso. Además de eso, construyó carreteras, hospitales y más infraestructura que necesitaba el país con urgencia. Incluso creó una de las campañas más grandes de vacunación de la historia, conocida como la vacunación Comando, que llevó la vacunación de los niños de 7 años del 17% al 77% en unas pocas semanas. Pero lamentablemente Thomas Sankara no pudo seguir mejorando su país porque sus ideas eran de izquierda, prácticamente comunistas. Además que al implementar medidas anticolonialistas contra el gobierno francés simplemente puso una diana en su cabeza, siendo eliminado por el gobierno francés el 15 de octubre de 1987 a los 37 años de edad, y sus ideas y legados siendo eliminadas simplemente por ser de izquierda. Como pueden ver, a pesar de tener ideologías contrarias, Thomas Sankara y Nayib Bukele hicieron un gran bien a sus países respectivamente, pero la gente que se fanatiza con la política es incapaz de ver el lado bueno de la izquierda o de la derecha, como la gente de izquierda que se quejaba de que Nayib Bukele tuviera otro mandato presidencial, pero no se quejaban cuando Nicolás Maduro amañaba elecciones para volver a ser presidente de Venezuela, o la gente de derecha que festejaba la modificación de la Constitución de la República de El Salvador para que pudiera tener otro mandato Nayib Bukele, pero se quejaban de que en Venezuela Nicolás Maduro modificara la Constitución para tener otro mandato. Creo que en este punto ya entienden por dónde voy, ¿no? Cuando un rival de una ideología política distinta a la mía comete algo así es un delito, pero cuando la comete mi ideología entonces es algo normal, prácticamente es la democracia funcionando. Y es que el fanatismo hacia un lado político evita que puedas reflexionar sobre tu propia ideología y ser crítico con ella misma. Y es que, como ya mencioné en anteriores videos, la gente se aísla en cámaras de eco en redes sociales de su propia ideología. Por eso hay tanta gente que cuando ve un video que menciona algo mínimamente socialista, ponen en los comentarios que es un comunista el que está haciendo este video. Y lo mismo pasa con los videos que mencionan algo mínimamente conservador o de derecha, llenándose los comentarios de acusaciones de fascismo hacia el señor del bigotito chistoso, porque es muchísimo más fácil atacar que debatir cualquier tipo de idea. Además de eso, hay ciertos creadores de contenido que no pueden separar su ideología de lo que hacen. Por eso puedes encontrar tantos resúmenes de libros y películas donde se habla desde una perspectiva política, donde siempre que se menciona algo bueno es de su ideología política, pero cuando se menciona algo malo siempre es de la oposición. Y aclaro que obviamente no me estoy refiriendo a youtubers que hagan análisis políticos de películas o series, porque eso sería muy estúpido. Me refiero a los youtubers promedio que de repente te sueltan su opinión política en un video que nada que ver. Aparte de eso, también debería decir que muchos youtubers ayudaron a la polarización política de la gente en internet, donde los debates más que ser debates parecen shows de ver quién grita más. Ya saben, los típicos debates donde ponen a un conservador versus alguien progre, a alguien de derecha versus alguien de izquierda, a alguien capitalista versus alguien comunista, a un ateo versus un cristiano
cristiano. Ya saben, aquí el punto no es debatir ideas, sino llamar la atención de la gente para que se peleen en los comentarios y así obtener grandes cantidades de visitas. Y es que lo crearon o muchos youtubers viven simplemente de mantener una batalla que no existe, con una polarización política que tampoco existe. La vida real no son redes sociales, pero ellos se mantienen del contenido que crean para hacerte odiar a la otra comunidad. Y es que se aprovechan de la gente que necesita el sentimiento de comunidad para crear contenido polarizante, simplificando muchas cosas y de esa manera atraer más gente. Ya sabes, si tienes un sentimiento de comunidad muy fuerte, vas a ver todos sus videos para no perderte nada y estar dentro de la comunidad y los debates que tengan allí. De esa manera vas a terminar viendo contenido cada vez más fuerte y radicalizándote. Y esto último puede pasarle a cualquiera, no solamente a los fanáticos políticos. Cualquier idea, pensamiento o creencia te puede llevar al radicalismo sin saberlo. En esta parte quiero ser claro con ustedes. Estar abierto a las ideas es lo mejor que puedes hacer, porque puedes ver desde afuera lo que tú crees y lo que creen los demás y compararlo. Hay que desarrollar un pensamiento crítico para ver cualquier cosa que te quieran vender desde afuera, porque luego apelan a tus emociones y tratan de convencerte con que te sentirás mejor o que esto es lo mejor que puede pasarle a tu país o a tu gente. Ya sabes, apelando a tus emociones y no a la razón. Y es que varias veces me he topado con gente que por un pensamiento político se ponen a discutir o a pelear en plena calle. Y es que hay personas que no pueden ver que alguien tenga una idea diferente porque ya quieren gritar y discutir. Es más, me atrevería a decir que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con una persona que tiene una ideología política muy marcada y por decir un comentario o cualquier cosa se ponen a pelear contigo como si fuera el fin del mundo. Y es que sí, la política es muy importante porque decide el futuro del país y por eso no debes fanatizarte, debes analizar las propuestas de cada uno de los postulantes para ser gobernante de tu país. Y no por ser de un lado o de otro va a tener mejores o peores propuestas, puedes analizarlas todas, todos los políticos tienen propuestas buenas y malas, no pasa nada. No siempre tienes que estar 100% de acuerdo en todo lo que diga un político u otro, siempre puede haber cosas buenas y cosas malas como en todo. Y aparte de eso también diría que hay que tener cuidado con los populistas, ya sabes, los típicos políticos que con tal de llegar al poder empiezan a regalar despensas, dinero, ropa, o incluso empiezan a prometer que si llegan al poder bajarán los impuestos y ayudarán al pueblo, cuando no es cierto, simplemente quieren robar como todos los políticos. Ahora sí voy a hablar un poco de mi experiencia política siendo un mexicano. Miren, aquí en mi país la democracia es un chiste muy malo, porque aquí no gana el que tenga mejores propuestas, sino el que dé más despensas, más ayudas o prometa más cosas para la gente. Incluso tengo recuerdos que de niño un partido político iba casa por casa tocando la puerta y ofreciendo una cierta cantidad de dinero si tú votabas por su candidato. Y recuerdo que cuando llegaron las elecciones, afuera de las casillas de votación estaban ofreciendo dinero a quien vendiera su voto y confirmara con una foto. Aparte de eso, la primera vez que me tocó ir a votar me di cuenta que afuera de las casillas otra vez estaban ofreciendo dinero a quien vendiera su voto. Ni siquiera era mucho, eran 500 pesos, que en dólares serían algo así como 30 dólares. Recuerdo que en esa ocasión llegué a mi casa bien agüitado porque había pasado días informándome de cada una de las propuestas de cada político para poder votar correctamente según yo, y ver cómo personas que su voto tenía exactamente el mismo valor que el mío vendían su voto como si nada me hizo sentir mal. Pero bueno, quiero que ustedes en los comentarios me digan si alguna vez se han peleado con un fanático de la política o han sido fanáticos de la política, si alguna vez tuvieron malas experiencias votando como yo en sus países. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, nos vemos en la próxima. Recuerden que hay videos casi cada semana, o eso intento, y hasta la próxima.